Una semana caliente en el Congreso Nacional, no solamente en el Senado, con el tema del avance de la ley bases y del paquete fiscal, también en diputados hubo movimientos, bueno, es más, parecería que la semana que viene va a haber sesión, parecería que los diputados nuevamente van a tener que debatir, analizar ante una cierta cantidad de iniciativas, como lo ha manifestado el kirchnerismo, con el tema cuestión educativa, el radicalismo con el tema previsional, pero bueno, vamos a ver un poco la mirada del PRO ante estas cuestiones y estas jugadas, ¿no?, que está haciendo estos sectores. Estamos ya en contacto con Damián Arabia, diputado nacional del PRO. Damián, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Acá andamos. Viernes, ¿viste cómo es esto? Ya la energía ya no, ya es distinta. Empieza a estar agotada, Ay, sí. batería Y descargada, por como eso dice el, por eso te puse el aparato. un poquito de Emilia para ver si arrancamos un poquito más arriba, ¿viste cómo es Muy esto? bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, Damián, hay muchas cosas para conversar con vos. La verdad que la agenda no solamente parlamentaria, sino política es realmente frenética, y más sobre, bueno, algunas novedades a nivel político, a nivel nacional. Pero punto número uno, quería conocer un poco sobre, bueno, lo que se prevé para la semana que viene, cuál por lo menos va a ser la posición del PRO ante estas iniciativas que quiere llevar el kirchnerismo y el radicalismo la semana que viene al recinto. Bueno, en principio están citando a dos sesiones en paralelo, ¿no? Es decir, una que está convocando un sector efectivamente del kirchnerismo, otra que está convocando sectores del radicalismo y de otros bloques. Sí. Mirá, yo creo que acá el presidente de la Nación es muy claro en su objetivo, es muy claro en Mm. el rumbo que ha fijado Sí. y ha sido muy claro en cómo va a llevar eso adelante. Mm. La Argentina de los últimos 65 años, solo 6 no tuvo déficit fiscal. Y este es el principal motivo de la inflación galopante permanente que tenemos. Claro. Entonces el gobierno está total y completamente comprometido, obsesionado, te diría en el buen sentido de la palabra, con que logremos tener equilibrio fiscal y por una vez en la vida no gastemos más de lo que nos ingresa. Mm. Es decir, a todos nos encantaría pensar que se puede repartir guita y que de pronto eso no va a tener consecuencias, pero no es la realidad, porque lo que hay que entender es que todo gasto que se genera por algún lado, si no se compensa con ingresos, lo cual significa aumentando impuestos Sí. y por ende menos plata para los ciudadanos, para los argentinos, para que tengan libertad en gastar en lo que quieren, si no se compensa por ahí, se compensa emitiendo, y esa Mm. emisión, en definitiva, termina siendo inflación, Claro. que es el peor de los impuestos, y que no solamente es el problema de lo que significa, sino que además es de lo que significa en cuanto a cosmovisión de país. Vos no te podés ordenar la vida, no sabés cuánto van a valer las cosas, no sabés cuánto va a valer, vas, cobrás el sueldo, cuánto vale dentro de una semana, no tenés ni idea. Entonces tenés una pérdida de poder adquisitivo, salís a comprar rápido para que no se te licúe, Mm. pero decís, bueno, che, quiero ahorrar para tener dentro de 3 meses, comprarme, no sé, lo que sea. Sí. ¿Y cuánto va a valer dentro de 3 meses? Bueno, Mm. no lo sé. Pero fíjate además otra cosa, como Sí. es la cuestión crediticia. Bueno, ahora poco a poco está volviendo el crédito hipotecario. Claro. Ya hay 4 o 5 bancos que están brindando crédito hipotecario. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se empieza a ordenar la economía. Mm. Ahora, si nosotros, desde el Congreso, en vez de mantener a rajatabla ese gasto que no supere los ingresos, lo que hacemos es querer encajarle al Ejecutivo gastos que no le explicamos cómo los va a poder financiar, bueno, entonces estamos siendo parte del problema, no de la Sí. solución. Sí, sí, sí. Y yo creo que tenemos que ser muy responsables, muy responsables. Tenemos que entender la situación no delicada. A ver, cuando el gobierno asumió con el 25% de inflación tuvo en diciembre. Mm. 25% de inflación. Un montón. Entonces,
esto se podría haber ido a la estratosfera, por no decir otra cosa. Sí, 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 sí. Y el gobierno logró, con dificultades, con esfuerzo, con todo el mundo haciendo un esfuerzo, logró ordenar para decir, che, bueno, al menos no voló por los aires. Bueno, ahora el presidente está tratando de conseguir la segunda etapa. La segunda etapa es que esto empiece, primero se termine de ordenar y segundo empiece de a poquito a levantar. ¿Sabes Ahora lo que para me eso llama nos la, está... ¿sabes lo que me llama la atención a todo esto que vos bien contás, Damián? Que tanto el kirchnerismo barra peronismo, barra radicalismo, dicen, y la verdad es que nosotros no podemos hacer nada, porque, a ver, hay una situación que nosotros no estamos de acuerdo con la forma en la cual el gobierno o este gobierno está llevándolo. Pero la gente todavía sigue teniendo esperanza, entonces no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cómo lo ves todo esto? Bueno, yo lo que veo es lo siguiente, todos los gobiernos, a ver, porque es el sistema democrático que tenemos, si no nos gusta, no sé, alguien que lo proponga y diga, mire muchachos, admitamos que no nos gusta y lo cambiamos. Ahora, si somos democráticos y creemos en el sistema que tenemos, este gobierno fue elegido para presidir la República Argentina durante 4 años, ¿está bien? Sí. Y la República Argentina no tiene un sistema parlamentario como en la lógica europea. ¿Nos gustaría, no nos gustaría, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo? No importa, lo cierto es que no lo tiene. Claro. Tiene un sistema hiperpresidencialista. Entonces, los argentinos, el 56% de los argentinos votaron a este presidente. Si desde el Congreso no se le dan las herramientas mínimas e indispensables para que en los primeros meses de gobierno pueda llevar adelante su programa de gobierno, su programa económico por el cual fue votado, entonces lo que estamos haciendo es ir en contra del sistema democrático. Porque estamos diciendo, che, una cosa es que vos me digas, mirá, han pasado 2 años, ¿sí? Y esto ha sido un desastre, y el gobierno tuvo su oportunidad, y pudo hacer y no hizo. Eso es una cosa. Para eso tenemos elecciones de medio término, para mandarle un mensaje claro y contundente a las administraciones de turno. Sí. Ahora, desde el día cero, este gobierno ha tenido 2 paros generales de la CGT, la izquierda movilizada en la calle. La única herramienta que tenía era un DNU y se lo voltearon en la Cámara de Senadores, nosotros lo estamos resistiendo en la Cámara de Diputados, y en 6 meses de gobierno no leímos una sola ley. Nos está pidiendo la ley bases desde el comienzo, nos está pidiendo el paquete fiscal y no se lo damos. ¿Cómo viste la discusión en el Senado? Finalmente, bueno, hubo dictamen, bueno, ahora hay que ver cuándo va a ser la fecha de la sesión, pero saben ustedes que se están preparando porque la va a volver con las modificaciones. Bueno, pero fíjate precisamente, o sea, el nivel de detallería, de minuciosidad con la que esto se está discutiendo. A ver, nosotros tuvimos 2 tratamientos, 2 veces que lo tratamos en el recinto. La primera vez que hubo que retirarlo porque empezó a caerse. La cantidad de comisiones y reuniones que tuvimos. Sí. Bueno, finalmente logramos la votación en general y después en particular. En la votación en particular hubo cosas que salieron, hubo otras que no salieron, hubo algunas que se agregaron. Finalmente va al Senado. El Senado lo debate. También le van sacando cosas, Sí. le van cambiando cosas. Ahora va al recinto en la Cámara de Senadores. Ayer yo estaba en Todo Noticias y discutía porque decían, no puede ser que le sigan cambiando cosas. O sea, al final le van a sacar un paquete legislativo que al gobierno no es lo que el gobierno pidió. Claro. Que al gobierno no le sirva. Entonces, arrancamos con 664 artículos. Nosotros ya terminamos en 270. Ahora ya vi el borrador, que no sé si es el definitivo, de dictamen del Senado, Sí. que ya prácticamente está alrededor de 200. ¿Cuántos más le van a sacar? Claro. Este es el punto de discusión, porque todos los gobiernos tuvieron herramientas. Yo lo decía ayer, Alberto Fernández tuvo 11 facultades delegadas, 11. Y a este gobierno no le dan nada. ¿Cuál es la lógica? Eso es lo que yo discuto. Después,
Bueno, hay cosas que estás más de acuerdo, menos de acuerdo, pero si vos rápidamente le das las herramientas, el gobierno asume, le das las herramientas y el gobierno lleva adelante su programa, después vos te posicionás, decís, miren muchachos, en esto yo pienso distinto, yo no estoy de acuerdo con esto que están haciendo, esto les está saliendo mal, bueno, te posicionás o no, Claro. o todo lo contrario, pero lo que no podés hacer es bloquearlo, ese es el punto. Damián, te quería consultar sobre lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Con el tema de la interna del PRO, ¿no? Porque quieras o no, en diputado me dirás si eso ha impactado o ha tenido algún tipo de repercusión, pero en la provincia de Buenos Aires es un bolonqui total. Es más, por lo menos una de las últimas noticias ahí que estaba leyendo es que del PRO a la de Mauricio están ahí viendo con el tema de los apoderados para que no puedan utilizar el nombre Pro Libertad. Eso por un lado, pero quería arrancar de raíz un poco cuál es tu mirada sobre esta situación de la interna. No, mira, yo estoy bastante poco concentrado en eso porque me parece que hoy a los argentinos quieren saber qué pasa con todo lo demás, que son los problemas reales de la población. Yo interpreto sobre el conflicto de la provincia de Buenos Aires, que es un conflicto de dirigentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero no salpica a Ahí nivel está. nacional eso? No, yo creo que ¿No? no, yo creo que no, yo creo que hay que desdramatizar y hay que bajarle el, el, el tenor a estas discusiones. Hay discusiones internas que naturalmente ocurren siempre en los partidos, como en todo ámbito de debate, de discusión, de poder, de toma de decisiones, pero hay que bajarle el asunto. El PRO ha acompañado, mira, los 37 diputados nacionales hemos votado favorablemente la ley de bases en general y en particular. La anterior presidenta del PRO, Patricia Bullrich, es ministra de Seguridad de la Nación. El nuevo presidente del PRO, Mauricio Macri, ha dicho que hay que apoyar al gobierno y la ley de bases. Yo creo que hay que bajarle fuerte el dramatismo. Hay que aceptar que hay personas que tienen miradas distintas, opiniones distintas, pero acá lo único importante es que hay un PRO que está acompañando a un gobierno que está tratando de llevar adelante el cambio en la Argentina. El posicionamiento del PRO es y tiene que seguir siendo estar del lado del cambio, porque en definitiva nosotros hubiéramos hecho las mismas cosas que está haciendo el gobierno nacional, y que porque no nos toque a nosotros llevar el cambio adelante, nosotros no podemos cambiar de ideas o de pronto decir, bueno, ahora hay que hacer otra cosa. Mirá vos, casos concretos. Federico Sturzenegger, que es el padre de la reforma del Estado de Milei, era asesor de Patricia Bullrich y nuestro en la campaña. No era asesor de Milei. Bueno, la propia Patricia, siendo ministra de Seguridad de la Nación, el otro día una colega mía, Silvia Los Penato, decía, claro, agarró el libro de Luciano Laspina en el medio de la sesión y dice, acá dice exactamente lo mismo que estamos votando hoy. Y Luciano era nuestro principal asesor económico y es uno de los referentes económicos en el bloque. Así que a mí lo que me parece es que hay que ser intelectualmente honesto y hay que ser honesto para con la gente. Si nosotros dijimos que había que cambiar la Argentina, porque no nos toca a nosotros encabezar ese cambio, bueno, nos toca acompañarlo. Se entiende y te leo un poco entre líneas, quieras o no, te digo la verdad, Damián, te leo un poco entre líneas y entiendo un poco la posición en la que vos estás. Entiendo que quieras bajarle un poco el tono, pero hay que entender, hay, por lo menos del lado de Mauricio, están que trinan. No, a ver, qué sé yo, no sé, eso es algo que le tienen que preguntar a él o a su equipo o su decisión. A mí lo que me importa es que los diputados de ese sector, como del resto de los sectores, y los senadores y los dirigentes, aporten al cambio, estén del lado del cambio, estén acompañando el cambio. Después, si te invitan a una reunión, no te invitan a una reunión, si te quieren más, te quieren menos, si te hablan más, te hablan menos, mira, eso es anecdótico hoy en la Argentina. No podemos mirarnos el ombligo, ni los dirigentes ni el PRO. Lo que tenemos que tener es la concentración puesta en el cambio necesario para que la Argentina salga adelante, que tenemos que conseguir inversiones,
que tenemos que abrir la economía, que tenemos que modernizar las leyes laborales, que tenemos que simplificar, desmalezar, desregularizar. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Después, mientras el PRO esté ahí, yo lo voy a celebrar y lo voy a acompañar y voy a estar feliz de formar parte. Si el PRO en algún momento se quiere correr de ahí, bueno, ahí tendremos la discusión. Mientras tanto, lo demás son cuestiones internas. También por último, ¿cómo ves el tema de la salida de Pablo Latorre? ¿Cómo estás viendo el tema de los alimentos? De una mirada como legislador nacional, como diputado nacional, todo este escándalo que obviamente hizo que se movieran algunas fichas dentro del tablero de Capital Humano. En medio Mira, de yo creo que sí. pasan varias cosas en simultáneo, ¿no? Primero permitime empezar por Pablo. Yo conozco mucha gente del entorno de Pablo y gente muy amiga que lo quiere mucho y que siempre me han dado excelentes referencias de él, lo cual no quita que quizás haya cometido un error o haya tenido una mirada distinta y por eso se haya ido. La verdad que yo en ese sentido lo desconozco. Por otra parte, creo que siempre uno, cuando está en el Poder Ejecutivo, yo esto lo explico de la siguiente manera: el presidente de la Nación o los ministros son como una especie de director técnico en un partido de fútbol. Claro. Te sacan, te ponen y te toca el banco o te toca quedarte afuera de todo el partido, o por ahí jugaste 5 minutos y no era lo que el director técnico entiende que es necesario para ese momento. También hay que desdramatizar un poco los cambios de gabinete, que muchas veces por momentos entras y por momentos salís y por momentos a veces volvés a entrar. Sí. Eso con respecto a los cambios de gabinete en general. En particular esta situación, yo lo que creo son dos cosas. Lo primero es que el gobierno evidentemente tiene una decisión y una determinación de un cambio de sistema de raíz. Está yendo por transferencias directas a los beneficiarios, transferencias que son verdaderamente muy importantes. Fíjate vos lo que es la asignación universal por hijo, con el último aumento, es la primera vez que en términos reales llega a los niveles de 2019, es decir, durante estos 4 años del gobierno de Alberto Fernández había perdido el poder adquisitivo. Entonces, el gobierno está yendo directamente a los beneficiarios, eliminando las organizaciones sociales intermedias y los comedores intermedios, fantasmas que mirá lo que eran. Solo la primer denuncia y solo la parte que agarró el fiscal Policita, que estamos hablando que hubo 13.200 denuncias en el Ministerio de Seguridad a organizaciones sociales, falsos comederos, piqueteros que apretaban para que vayas a la marcha, Claro. Bueno, de esas 13.000 y pico, el fiscal Policita termina agarrando solo 45, y de esas 45 hay 28 imputados. Entre ellos estamos hablando de dirigentes de barrios de PRE, Polo Obrero, la mano derecha de Belibón y un montón de dirigentes importantes. Entonces, evidentemente el gobierno va por un cambio del sistema de raíz, y yo he escuchado al vocero presidencial explicar que además quiere terminar con la lógica de el gobierno repartiendo comida y que en última instancia vaya la plata directamente a través de la tarjeta alimentar, y en varios comedores ya lo empezó a hacer el gobierno de esta manera. Motivo por lo cual te pasan dos cosas. La primera es que evidentemente en el camino, cuando haces un cambio de sistema, tenés desperfectos técnicos. Ahora yo, la información que tengo, que no sé si es la definitiva, pero la información que tengo es que hasta el momento lo único que ha vencido efectivamente de alimentos fueron 40 kilos de arroz. Y lo que ha dicho el vocero presidencial es que el 60% de los alimentos que están ahí en estos depósitos son yerba mate. Entonces, digo esto para también sacarle un poco el dramatismo, que igualmente un kilo de comida sigue siendo un kilo de comida, pero, por ejemplo, ayer veía vencimientos que ha tenido, y acá pasa la segunda parte, el gobierno anterior ha tenido vencimientos por miles de kilos.
y nunca nadie dijo nada. Y yo creo que eso tiene que ver con que ahora, como el gobierno está poniéndosele enfrente a lo que hacían los gerentes de la pobreza, a los que hacían negocios con estas situaciones dramáticas, lo que termina pasando es una resistencia de esta corporación, de estos kioscos, de estos curros, de estos, la verdad, chorros, que de pronto, viste, yo lo veo a Juan Grabois, de pronto escandalizado, y yo le pregunto, Grabois, ¿dónde estabas los últimos 4 años? Porque tu candidato a presidente era Sergio Massa, el ministro de Economía, el mismo que dejó la Argentina con 25% de inflación y 6 de cada 10 chicos pobres, bajo la línea de la pobreza. Entonces, ese creo que es una combinación de elementos, a pesar de lo cual, vuelvo a lo mismo, me parece que el gobierno, bueno, ha tomado una decisión de ir a fondo con un cambio y bueno, sabrá por qué lo está haciendo. Dami, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a vos, un placer. Damián Arabia, diputado nacional del PRO, pasaba por Mañana Sí. Toda la información política y social del país.